Bueno, ahora sí, vamos a calidad. Ahora sí. Sí. Asegura que los medios y contenidos por los cuales se materializa un derecho tengan los requerimientos y propiedades aceptables para cumplir con esa función. En materia de salud, los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán ser también apropiados desde el punto de vista científico y médico y ser de buena calidad. Ello requiere, entre otras cosas, contar con personal médico capacitado, medicamentos y equipo hospitalario científicamente aprobados y en buen estado, agua limpia potable y condiciones sanitarias adecuadas. Bueno, cuando no se da todo esto de calidad en este ejemplo, uno puede alegar que se está lesionando el derecho a la salud de las personas. Y concretamente, ¿cómo se está lesionando ese derecho a la salud? Bueno, no hay materiales para primeros auxilios, que es lo que estaba pasando en Argentina hace unas semanas atrás. El tema de que no se conseguían materiales hospitalarios, materiales básicos, gasa, alcohol, etcétera. ¿Sí? Que tenía que ver también con una cuestión de el tema de la restricción de la importación y el tema del dólar, la escasez. Eso perjudicó mucho en la campaña, en los últimos tramos de la campaña, al candidato que perdió, justamente sobre el hospital. Entonces, uno puede alegar, che, están lesionando el derecho a la salud. ¿Cómo si hay hospitales públicos? No, pero no hay agua potable en los hospitales, no hay gasa, etcétera. Obviamente eso cuando se lesiona ese derecho cuando es casi institucionalizado, no cuando hay una cuestión temporal, por ejemplo, hay una escasez en el mundo de eso, bueno, eso no. El gobierno, el Estado, digo, manejado por el gobierno, es garante de los derechos humanos, pero no siempre que haya algo temporal significa que esté lesionando ese derecho, ¿sí? Ahora, cuando ya se institucionaliza, sí. Ujú. Entonces, igualmente en materia de libertad de expresión deberá asegurarse, entre otras, que los concesionarios de señales televisivas difundan estas de conformidad con los estándares de calidad existentes. Estos elementos son ya útiles para observar los detalles de la conducta estatal en los distintos ámbitos de su vida. Nosotros partíamos de la premisa de que el Estado tiene que hacer acciones concretas, tiene obligaciones generales, pero también obligaciones concretas. Y para ver las obligaciones concretas, nosotros tenemos que desempacar los derechos. Bueno, acá estamos desempacando para justamente conocer cuáles serían las obligaciones concretas, ¿sí? En forma, en este caso, de elementos el Estado tiene que cumplir para garantizar esos derechos. Los principios de aplicación. Comenzamos. Las obligaciones generales y los deberes que se desprenden de los elementos esenciales de los derechos se ven completados por tres principios de aplicación: no discriminación, progresividad y no regresividad, y el máximo uso de los recursos disponibles. Se consideran principios en la medida que informan de manera transversal los derechos y obligaciones e indican las características de su cumplimiento. Estos principios son el cuarto nivel de desempaque, en tanto a que se constituyen como una especie de sensor respecto de la aplicación de todas las obligaciones estudiadas en el segundo y tercer nivel. Bien, entonces, Ahora, marcamos cuáles son los principios, no discriminación, progresividad y no regresividad, y marcamos la parte que dice cuarto nivel, y también la que dice sensor, obligaciones del segundo y tercer nivel. Sigamos. cabe aclarar que estos principios no se refieren al momento en que surge la responsabilidad internacional del Estado frente al incumplimiento de la obligación, sino que se trata de una perspectiva que observa la forma en que cada derecho es implementado por el Estado. Eso también. Observa la forma en que cada derecho es implementado por el Estado. Entonces, si nos queda marcado serían el título, los principios de aplicación, no discriminación, progresividad y no agresividad, sensor de las obligaciones del segundo y tercer nivel, son de cuarto nivel, y observa la forma en que cada derecho es implementado por el Estado. Esa es la síntesis de parte. Ahí se explica de lo que está hablando. Principio de igualdad y no discriminación. Seguí. El marco de los derechos y de las obligaciones se ve cubierto por este principio.
Todos los derechos humanos y las propias obligaciones deben ser entendidos y realizados a la luz de dicho principio, el cual debe guiar y limitar la conducta estatal y la de los particulares. Tanto particulares como agentes estatales deben conformar su conducta sin distinguir por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. Bien, vamos a leer de vuelta el artículo 16 de la Constitución Nacional. La nación argentina no admite prerrogativas de sangre ni de nacimiento, no hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas. Muy bien. Es el artículo del principio de igualdad por excelencia, ¿sí? Fíjate cuando habla del empleo, la misión del empleo público, está hablando que solamente es como requisito, se tiene como requisito la idoneidad, ¿sí? Esto lo vimos también cuando vimos otro tema, ¿no? Y este principio de igualdad se este, enlaza, se complementa con el principio de la no discriminación. Ya vimos en el artículo 43 dónde está la no discriminación, en la Constitución, digo, artículo 43, segundo párrafo, y también se complementa con el tema de la igualdad real de oportunidades, que está en el artículo 75, lee el inciso 17 o 19, uno de los dos, comenzá por el 17, por favor. Artículo 75, inciso 17 primero, o si no sería el 19. Mm. Arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la nación. No, Ese el es 19, ahora entonces. 17 y 19. El artículo 65, inciso 17 o Ajá. 19, en uno de los Ah. dos está lo que quiero No, decir. el 17 dice reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Ajá, sí. Bueno, y el 19, proveerla conducente al desarrollo humano, al progreso económico con justicia social, a la productividad de la economía nacional, a la generación de empleo, a la formación profesional de los trabajadores, a la defensa del valor de la moneda, a la Bien. investigación. Lee ahora todo el inciso 17. 75, inciso 17 completo. Ah, perdón. Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos, garantizar el respeto a la identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural, reconocer la personería jurídica de sus comunidades y la, ay, perdón, que no puedo mover, ahí está. Y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Ninguna de ellas será enajenable, transmitible ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos Hasta acá nomás. naturales. Hasta acá. Para. El inciso 23 era. No el 17 ni el 19, el 23. Me confunde siempre. Artículo 65, inciso 23. Dice, léelo. Legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad. Bien. ¿Qué es la igualdad real de oportunidades? La igualdad real de oportunidades es la igualdad material.
Porque la igualdad ante la ley, el artículo 16 es la igualdad formal. Claro, todos los habitantes son iguales ante la ley. Punto. Ahora, bueno, pero en realidad no se cumple mucho. La igualdad formal no asegura la igualdad real. Entonces, la igualdad real de oportunidades, primero hay que decir que la parte dogmática de la Constitución, nuestra Constitución tiene una parte dogmática que va del artículo 1 al 43 y una parte orgánica que va del 44 hasta el 129, que es el final. Los derechos, las declaraciones de derecho y garantía están en la parte dogmática, pero en la parte orgánica están los poderes del Estado y el gobierno de provincia. Pero acá camuflaron derechos como facultades del Congreso. Entonces, en vez de decir que los pueblos indígenas tienen derecho a, dice, el Poder Legislativo debe garantizar a los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, artículo 65 habla de las facultades del Poder Legislativo Nacional, que es el Congreso. En vez de decir, tenés derecho a, te dice, el Congreso debe garantizar tal cosa. O sea, como derechos camuflados de facultades del Congreso. Y acá donde se aclara que una cosa es la igualdad formal, que es el artículo 16, y otra cosa es la igualdad real de oportunidades. Y para eso el Estado debe hacer acciones positivas. Esto ya lo hemos hablado cuando dimos acciones positivas. Una cosa era, por ejemplo, el derecho a la no discriminación. Tengo un restaurante donde pongo una rampa para no discriminar a la gente con discapacidad motriz. Y otra cosa es que ofrezca un descuento, por ejemplo, a personas con discapacidad motriz. Entonces, Ujú. ahí la estoy incluyendo. La igualdad real de oportunidades implica la inclusión. ¿Bien? Eso para hablar de igualdad. Ahora, entonces, cuando hablamos de la idoneidad, por ejemplo, en los empleos públicos, hablamos que solamente se es, se tiene como requisito que uno sea idóneo, sin importar otros asuntos que son objeto a veces de discriminación. Idea política, cuestiones de raza, sexo, etcétera. Bueno, volvamos a lo mismo. Digo, a los de antes. ¿Sigo leyendo? Sí. De acuerdo a lo anterior, cualquier medida de implementación de derechos debe evitar hacer distinciones desfavorables para aquellos grupos. Con la finalidad de darle una plena efectividad al principio, es preciso contemplar las incidencias que en las llamadas categorías sospechosas tienen las medidas con las que se pretende implementar un derecho. Así, será necesario obtener información desagregada por criterios de sexo, etnia, edad, nivel socioeconómico y ámbito territorial al nivel más detallado posible, así como permitir comparaciones en el tiempo. Además, conlleva de forma inmediata, por ejemplo, a derogar normas discriminatorias y establecer recursos judiciales contra cualquier acto discriminatorio. Bueno, ¿cuáles son los grupos vulnerables? Lo que nosotros ya habíamos visto. Ujú. Categorías sospechosas. Las categorías sospechosas son los grupos vulnerables. Las categorías sospechosas justamente es discriminación por, y ahí viene sexo, raza, religión. ¿Mm? Hay una relación entre los grupos vulnerables y las categorías sospechosas. Las categorías sospechosas son objetos, o sea, son fundamentos, digamos, para hacer una especie de distinción que no viola el principio de igualdad ante la ley, pero que justamente se hace esa distinción para asegurar la igualdad real de oportunidades. Ujú. Progresividad y provisión de regresividad. Como ya se mencionó, existen obligaciones de cumplimiento inmediato independientemente del derecho de que se trate. Sin embargo, existen otras que implican una gradualidad para lograr su plena efectividad. En materia de implementación, este principio aplica por igual a derechos civiles y políticos y a los derechos económicos, sociales y culturales, porque siempre habrá una base mínima que deba atenderse, pero sobre ella los estados deberán avanzar en su fortalecimiento. Partimos de que siempre hubo un derecho básico que luego se fue ampliando ese derecho. ¿Sí? Entonces, la no regresividad es un principio que dice que no hay que volver a una interpretación posterior a ese derecho, sino hay que ir siempre a la tendencia de ampliar derechos. Los derechos humanos codificados en tratados internacionales no son más que un mínimo. Su progresión está en manos del Estado, de los estados. Entonces, en los tratados están los básicos o el alcance de protección mínima y los estados deben ampliarlos. La progresividad implica la gradualidad y el progreso. A medida que pasa el tiempo hay que ampliarlos. El primero refiere a la efectividad de los derechos, que la efectividad de los derechos no va a lograrse de una vez y para siempre, sino que se trata de un proceso a largo plazo.
Y el segundo patentiza que el disfrute de los derechos siempre debe mejorar. La progresividad entonces requiere el diseño de planes para avanzar hacia el mejoramiento de las condiciones de los derechos y el cumplimiento de dichos planes. De manera complementaria, la prohibición de regresividad indica que una vez logrado el avance en el disfrute de los derechos, el Estado no podrá, salvo en ciertas circunstancias, disminuir el nivel alcanzado. Esto, por ejemplo, se utiliza como fundamento de la no regresividad en materia de el derecho al aborto, algo que ya di mi postura personal, pero que implica en lo material acá objetivamente el no retroceso a ese derecho que tiene que ver con el derecho a la salud, supuestamente. Este principio debe observarse en las leyes, políticas públicas, decisiones judiciales, en general en toda conducta estatal que afecte derechos. ¿Sí? Lo mismo con el tema del derecho a la identidad sexual y a la no discriminación. Se trata de un análisis sustantivo sobre las decisiones estatales, es decir, que los contenidos asignados a su actividad no descrezcan lo ya logrado en cuanto al contenido y alcance del derecho. ¿Sí? Entonces, el principio de progresividad implica la gradualidad en el progreso y el no retroceso de que no se tenga una interpretación anterior a ese derecho, sino siempre para adelante en cuanto al ampliar los derechos. Los tratados dan un margen mínimo, una base, un piso, y el techo lo dan los estados, que en realidad no hay techo. Debería haberlo. Máximo uso de recursos disponibles. Estrechamente vinculado con la progresividad de los derechos está la asignación apropiada de recursos para la realización de los derechos humanos. Claro, alguien tiene que pagar esos derechos. Uno de los problemas implicados con este principio tiene que ver con la elección del derecho al que se asignará el recurso y la proporción que la realización de cada derecho debe ocupar del gasto público. A ver, derecho a la salud, derecho a la salud sexual, derecho al aborto. ¿Quién paga el aborto? El Estado. ¿Cuánto de presupuesto? Derecho a la identidad sexual, ¿ok? Implica operaciones de amputación de miembros. ¿Quién paga? Y así, ¿no? Eso. Un dato de la realidad argentina, en la época de pandemia, en 2020, se asignaba el 0,5% del presupuesto a la salud pública y se asignaba el 3 y pico por ciento a políticas de género. Sí, por un año de pandemia se tenía que haber invertido esa ecuación, digamos, pero totalmente descolocado. Dado que el Estado tiene obligaciones de inmediato cumplimiento, como los niveles esenciales mínimos de cada derecho, el presupuesto debe garantizar, en primer lugar, estos deberes. Respecto al restante, los recursos deben asignarse de conformidad con los planes desarrollados para atender el aseguramiento progresivo de todos los derechos. Acá todo esto se resume en quién paga esos derechos, ¿sí? El Estado, y para eso debe asignar los recursos públicos a cada área en cuanto a esos derechos. Si estamos hablando del derecho a la salud, seguramente ampliando el presupuesto de un Ministerio de Salud o Secretaría de Salud o el equivalente de cada estado a un Ministerio de Salud. Así, se ha asignado durante unos años presupuesto robusto para el desarrollo de un sistema de justicia que en la práctica beneficia a aquellos que interponen cauces por materias fiscales, más que la protección de los derechos de los grupos de extranjeados. No será racional asignar una mayor porción presupuestaria a un sistema, a dicho sistema sobre, por ejemplo, el sistema de salud o el sistema educativo. Bueno, esto es una crítica. ¿Sí? Se dio más presupuesto a la justicia que no funcionó y que a los grupos vulnerables se los abandonó en cuanto a recursos. Ello tampoco implica que no se deba otorgar un presupuesto adecuado al sistema de justicia, solo que el máximo recurso disponible para la justicia deberá ser proporcionalmente menor que el dedicado a otros derechos. La imagen de un pastel sirve para ilustrar, claro, acá está hablando de lo que se gasta, ¿no? Todos los recursos y en qué se gasta. Y nombra el caso de Finlandia, de tal forma que Finlandia, por ejemplo, podrá tener un pastel más grande para repartir en menos rebanadas que el pastel de Colombia, que será más pequeño y requerirá de un mayor número de rebanadas. Además de los componentes mencionados, se ha generado una serie de principios que conforman la acción de las políticas públicas con enfoque en derechos humanos, entre los cuales se encuentra la transparencia y la rendición de cuentas, la transversabilidad e integralidad de los derechos y la participación ciudadana. Esto es importantísimo. O sea, las políticas públicas, cuando se hacen con perspectiva, con enfoque de derechos humanos, tienen que contar con, marcamos, transparencia, rendición de cuentas, transversabilidad, integralidad y participación ciudadana. Y después queda una conclusión del autor, comentarios finales, léelo. Va.
La creación de una teoría de las obligaciones del derecho internacional de derechos humanos tiene muchas aplicaciones. Es elemental para poder realizar una política pública con perspectiva de derechos humanos. Así. Esto es identificar las fronteras y núcleos de derecho para planificarlo, para poder trabajar en torno al análisis de violaciones de derechos humanos, ya sea por una política específica, una ley, un presupuesto, un reglamento, un acto de gobierno, etcétera. Es decir, identificar la obligación específica que fue violentada. Para realizar diagnósticos, el desempaque previo del derecho para poder diagnosticarlo, para construir indicadores, aunque antes de crear indicadores para medir el derecho es preciso preguntarnos qué, qué se, qué se quiere medir. Esto conlleva el desempaque del derecho con el fin de determinar con cuál indicador medimos, qué obligación, con cuál, qué elemento esencial, con qué otro, para que no estoy entendiendo, Bien, con qué, acá te explica todos los pasos que pasamos antes. es que ¿Sí? me trago en esa parte. Bien, no importa. Acá te explica todos los pasos, es como una síntesis de lo que viste. ¿Mm? Bueno, por Sí. mencionar solo algunos. De aquí un punto importante. La teoría de las obligaciones del derecho internacional de derechos humanos, el desempaque de un derecho, no es una herramienta con finalidades propias, es una metodología previa para otros fines, cualquiera de los mencionados u otros. Además, como la o el lector seguramente ya se lo está imaginando, el contenido específico de cada una de estas obligaciones variará dependiendo del derecho al que sea aplicado. Así, unas serán las obligaciones en torno al respeto, protección, garantía y medidas que se deben tomar y que cumplan con los criterios de disponibilidad, accesibilidad, calidad, adaptabilidad y aceptabilidad en materia del derecho a la salud, y el contenido será distinto, aunque la categoría de las obligaciones serán las mismas. Para hacer efectivo el derecho a la educación, el derecho al agua o el derecho a votar y ser votado. Finalmente, un tercer punto importante: no es necesario desempacar todos los elementos que integran un derecho. Basta con desempacar aquellos que serán necesarios para el diseño de política pública, a analizar posibles violaciones, elaborar diagnósticos, construir indicadores o cualquier otra cosa que tenga en marcha. Ok, esta última frase creo que es muy importante, ¿no? No basta con desmembrar y analizar todo lo que implica cada derecho, sino lo necesario para que justamente el Estado, como garante de los derechos humanos, pueda diseñar políticas públicas para evitar violaciones, para repararlos, ¿sí? Y para indicar a ver cómo se avanzan esos derechos. Entonces, para que no quede todo en lo general y en meras declaraciones que están en tratados de derechos humanos, se desempacan los derechos para saber qué concretamente debe hacer el Estado para garantizar ese derecho. ¿Mm? Y poder ver su eficacia en su respectivo territorio. De eso se trata esta última parte que leímos. Bueno, ahí culminó el módulo de derechos humanos. No era largo, tampoco era corto, y está, a mi juicio, este año mucho más claro que en años anteriores, que cortaban algunos capítulos, metían otro de acá, que mezclaban los autores. Ahora está muy didáctico para mí, así que mucho más entendible que en años anteriores. ¿Sí? Esperemos que te resulte así también a vos este módulo y el módulo de historia y el de lógica. A mi juicio, el de lógica está un poquito más en chino mandarín, ¿no? Pero bueno, vamos a tratar de patearle eso para el final, porque ya nosotros estamos terminando con este y nos costó más, a mí no, digamos, costó un poquito el tema de las alumnas, ese tema. Bueno, a mí también, porque hay cuestiones de lógica que son a veces difíciles de hacer entender, ¿sí? Esto como más palpable, es algo más explicable que lógica. Muy bien. El día viernes nos vamos a ver con multiple choice, con todo esto, en vez de hacer por cada capítulo, decidí dejarlo al final para una clase final. Dependiendo de cómo va el tema de la respuesta que hacemos en vivo, en directo, vamos a ir explicando como un repaso. ¿Sí? Va a ser múltiple choice equitativos de estos cuatro capítulos. ¿Cuatro capítulos tenía? Sí, cuatro.
4-4. A Ok. ver, se me mezcla con lo anterior. Sí, capítulo 4. Bueno, nos vemos el viernes. También el viernes nos vamos a ver a las 11:30, 11:30, una. Bien, o Ok. lo que nos debe terminar. Si es antes o después. Chau, chau. Chao.